hay miles de religiones, pero solo hay un evangelio. Repito, hay miles de religiones, pero solo hay un evangelio. Romanos capítulo 1, versículo 16 es el pasaje ancla en la Reina Valera. Romanos 1, 16, y dice así la palabra de Dios: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la palabra en la que hemos confiado y por eso estamos hoy aquí. Uno de los evangelistas del ministerio de Billy Graham, el afamado evangelista hermano que ya está con el Señor, comentaba que justo antes de que él saliera a un viaje de evangelismo en África, un vecino de él le preguntó, ahí con desdén, ¿verdad? Ahí con soberbia, le dijo: ¿por qué vas hasta África a llevar tu religión? Ellos tienen sus propias religiones. ¿Por qué molestarlos con tu religión? Esa persona se sorprendió mucho cuando este evangelista le aseguró que él no iba a ningún lado a predicar ninguna religión. Dijo: ah, caray, habrá dicho, ¿no? Si es mexicano. Ah, caray. Nuestro mensaje, le dijo, es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso le dijo. No estamos compartiendo una simple religión, sino el evangelio del Señor Jesucristo. Y le agregó al vecino, le dijo: yo no cruzaría ni la calle, ni le tocaría su puerta, ni mucho menos cruzaría el océano para lograr que alguien se interesara en lo más mínimo por mi religión. Pero sí estoy dispuesto, le dijo el evangelista, a ir a cualquier lado del mundo, a hacer lo que sea por el Señor para predicar el evangelio del Hijo de Dios. El apóstol Pablo resume este mismo sentir en las Escrituras, esta convicción inherente, que es inherente a todo cristiano. Cuando él se dirigía, después de terminar un largo camino por todo Europa y el Medio Oriente de aquella época, él ya estaba pasando por Troas, Mileto, la parte que es Asia Menor, en Éfeso, y allí había sembrado muchas iglesias y mandó a todos los pastores, a los ancianos a reunirse para despedirlos, porque él sabía que el Espíritu le decía en donde quiera que iba que le esperaban muchas tribulaciones en Jerusalén. Los mismos ancianos le decían: no vayas, ¿por qué vas a ir? Te van a agarrar y hasta vino un profeta y le dijo: mira, te van a hacer esto y lo otro. A ver, ¿cuántos irían a Jerusalén cuando ya el mismo Espíritu de Dios nos advierte que si vamos, nos va a ir, como dicen aquí, en feria? Yo la verdad me puse a pensar, híjole, no sé si yo iría, sabiendo que me iban a torturar, a encarcelar, a calumniar. Y el apóstol Pablo responde así, y escúcheme bien, dice en Hechos capítulo 20, versículo 24. Hechos 20, 24 en la Reina Valera dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Para qué? Para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Esta es la convicción de la cual hablaba nuestro hermano el apóstol Pablo. Fíjese qué convicción que tiene, que no le importa y no estima preciosa su vida, aunque la pierda y de una manera horrible. No me importa, yo voy a ir a cumplir mi ministerio, a dar testimonio vivo de este evangelio lleno de gracia, la gracia de Dios. El evangelio, mis hermanos, es el poder de Dios que transforma a un asesino en alguien con un corazón lleno de amor.
El evangelio es el poder de Dios que levanta a una persona caída, llena de problemas, llena de enfermedades, y la hace pura, la hace sana, la restaura y le da un propósito. Ese es el evangelio, ese es el poder que tiene el evangelio en las personas. El evangelio de Jesucristo es el poder de Dios para transformar vidas. Y aquí estamos, si somos cristianos, tenemos que decir, mi vida ha sido transformada por el evangelio, por el mensaje, las buenas nuevas de Dios. ¿Por medio de qué? Del evangelio. Nos ha reconciliado con Dios. Somos hechos hijos de Dios. Y así podemos iniciar una nueva relación, uno a uno, con el Dios vivo, como padre e hijo. Fíjese, a veces yo digo, me sobrepasa lo que significa el evangelio. ¿Cuántos les dan gracias a Dios por eso? Denle un fuerte abrazo, de un aplauso y un abrazo, ¿verdad? Ese abrazo. Queremos abrazar a este Dios, ¿verdad? Queremos abrazar el poder restaurador de nuestro Dios. Después de 2000 años, imagínense, 2000 años, el evangelio no ha perdido nada de su poder que tenía originalmente. Es tanto el poder de Dios para salvación hoy como lo fue cuando Pablo hablaba esas palabras ahí en Troas. Puede vencer todos los obstáculos y romper todas las cadenas. Toda barrera e impedimento, el evangelio lo puede vencer porque es poder de Dios. Nada le es imposible. El pecado mismo que nos ata a la muerte eterna no es tampoco un obstáculo para el evangelio. Al contrario, el evangelio abre las puertas de par en par para una relación correcta con Dios, que mata la práctica del pecado en nuestras vidas. Empieza a destruirla en la medida que uno que se afianza en la fe, en el mensaje que ha creído, el evangelio. Batallas con un pecado y eres cristiano. No es algo que uno diga, ay, no, ¿cómo puede ser? No. Puede pasar, porque vivimos en esta carne todavía. Pero debes de crecer en esta relación con Dios. Debes de madurar en la fe que has creído en el evangelio. Y el pecado entonces, promesa de Dios, no tendrá chance en tu vida. No tendrá chance. Ese conjunto de ideas, doctrinas, instrucciones que desde el Antiguo Testamento les fue dado al pueblo de Israel y ha pasado a nosotros también, que le llamamos la ley, ¿verdad? Eso es para integrarnos en una relación viva y eficaz que destruye toda práctica del pecado en mi vida cotidiana. ¿Por qué? Imagínense, cómo pecar, cómo caer una y otra vez en el mismo pecado cuando yo estoy disfrutando de mi relación personal con el Ser Supremo, divino, precioso y majestuoso que es el dueño de todo, el creador del universo. ¿Cómo puede ser posible eso en el largo plazo? No se puede. Yo lo puedo decir por propia experiencia. Yo lo he dicho, innumerables de pecados. Todos los que se les ocurra en esos he incurrido y los he practicado y me he hecho experto en todos esos en mi vida antigua. De todos ellos me libró el Señor. No fue fácil. Muchas veces dudé de su poder, pero el Señor me dijo, tú tienes que tomar la decisión. Toma la decisión y yo voy a respaldarte. Toma la decisión. Sabiendo que el Señor ha utilizado todo su poder para Él estar cerca nuestro, estar a nuestro alcance. Y eso, mis hermanos, le ha costado
mucho. Le ha costado la vida de su unigénito Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestra amistad con Dios, claro, a nosotros nos es gratuita. Se nos hace fácil, ¿verdad? Hay un dicho popular que dice, si no te cuesta, pues no lo valoras. Y a veces veo muchos hermanos en Cristo que no valoran el Evangelio. No valoran lo que hizo Dios para poder acercarse a nosotros. Y por eso viven vidas de pecados. Lo que para nosotros fue gratuito, por gracia, por eso es la palabra, por gracia. Para Dios fue de un alto costo. Altísimo precio fue el que pagó el Señor para darnos la ley primeramente, la palabra, la revelación del Evangelio. Y luego poder venir a esta tierra como hombre para poder cumplirla. El apóstol Pablo hace una descripción breve, pero muy precisa de lo que es el Evangelio, donde se centra en lo que es lo principal, el pago, el sacrificio. Jesús es el Cordero de Dios inmolado, el perfecto Cordero de Dios, sin mancha, sin pecado, que murió para pagar los nuestros. Y se centra también en la confirmación de la aceptación del pago. ¿Qué sería eso? La resurrección. La palabra dice que cuando Cristo resucitó, se puede saber ahí que el Padre aceptó el pago, el rescate por nosotros. Por eso Cristo fue resucitado de entre los muertos. Si se fija, las dos columnas principales del Evangelio, ¿qué son? Son las obras ¿de quién? De Jesús. No son nuestras, ¿verdad que no? Nada que podamos agregarle a esa obra de salvación va a agregar a nuestra salvación. ¿Cuántos dicen amén? Es algo importante que entendamos. Los que estamos sirviendo, algunos en casa y aquí en la congregación, en su familia espiritual, lo hacemos por amor a Dios, porque hemos entendido de que ¿qué hay más precioso, verdad? Recién lo veníamos cantando en las alabanzas, que servir al Dios vivo, que de poder devolverle un tantito, una mínima, ¿verdad? Y demostrarle así nuestro amor. Porque hay de esos muchos, ¿verdad? De que dicen, no, sí te amo, pero no lo demuestran. ¿Eso es amor? No, eso no es amor. El amor se demuestra con obras. Mas, sin embargo, la salvación, volviendo al Evangelio, es por gracia para nosotros, porque Él, Jesús, el Dios vivo, se hizo carne para poder sacarnos por gracia de la muerte segura. Y vamos entonces a donde Pablo describe el Evangelio de una manera concisa y breve, pero precisa, dijimos. 1 Corintios 15, versículos 1 al 8. Yo siempre les pido que cuando les pregunten, ¿y qué es el Evangelio? Rápido es Juan 3:16, ¿verdad que sí? Pero un poco más extenso y más preciso es 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 8. Anótelo y téngalo, porque esa es la espada que usted va a utilizar a veces para predicar el Evangelio. Llevarlos al Evangelio y no a la religión, como decía aquel hermano evangelista. Lo voy a leer en la Reina Valera actualizada, versículo 1, dice así: además, hermanos, les declaro el Evangelio que les prediqué y que recibieron, y en el cual también están firmes. Y subraye, firmes. Porque no se trata solamente de escuchar y olvidar, sino de estar firme en lo que escuché. Versículo 2, por el cual también son salvos, si lo retienen como yo se los he predicado. De otro modo, creyeron en vano. Porque en primer lugar, y aquí empieza el Evangelio, porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O sea, Dios había escrito antes de que pasara en el pasado lo que vendría en el futuro, para confirmar este hecho. De hecho, o sea, yo les digo, se han encontrado escritos de Isaías 53. El libro de Isaías en las cuevas de Qumran, en
los manuscritos del Mar Muerto, el libro que se encontró completo es el libro de Isaías. Es el que más habla del Señor, ¿verdad? De la venida del Señor, de lo que hizo. ¿Y sabe cuántos errores tiene? Con la Biblia que tenemos. Bueno, la Biblia que tenemos es traducida al español, ¿verdad? Pero esa se basa en el hebreo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento en el griego koiné. Ahora, ¿sabe cuánta diferencia hay de los originales escritos de nuestra Biblia que tenemos? 0.3. Y 0.3 no es ningún error doctrinal, sino son puntos, comas y etcétera, pero no, nada que cambie la doctrina. O sea, Dios nos estaba mostrando que lo que nosotros tenemos ahora, 2700 años después de que el profeta Isaías lo escribió, tiene 99.7% de exactitud. ¿Cómo se puede hacer eso si no es un milagro? Por eso les digo, conforme a las Escrituras, es muy importante entenderlo. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Pedro y después a los 12. Luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven todavía y otros ya duermen. Cuando se escribió 1 Corintios 15, se dice que fue basado en unos, se me fue la palabra recién, que fue basado en unas palabras que recitaba la iglesia primitiva. Recuerden que en esa época no había manuscritos, no es que todo el mundo sabía leer y escribir. Entonces, eso lo memorizaban, ¿verdad? Como el credo apostólico, ahí está la palabra, credo. Era un credo que salía desde los mismos años 30. O sea, algunos lo llevan hasta meses, incluso un par de años después de la muerte y resurrección de Jesús. Esto que estamos ahora nosotros escuchando. El apóstol Pablo lo está escribiendo, pero la gente que lo leía sabía que era el credo más importante en la iglesia primitiva. Y nosotros lo estamos haciendo. ¿Y por qué lo estoy mencionando ahora? Porque no puede el apóstol Pablo poner que 500 personas lo vieron, que están vivos, y que tal persona que está viva, que vive aquí, que vive allá, lo vio, y que sea una mentira. ¿Sí me entienden? O sea, es una afirmación testimonial, una evidencia firme, concisa, de que la resurrección tiene evidencias. Después dice, luego apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de todo, como a uno nacido fuera de tiempo, me apareció a mí también, dice el apóstol Pablo. El evangelio hace posible, mis hermanos, así como lo escuchamos recién, esta reconciliación con Dios, llevándonos entonces a una relación única con el único Dios. ¿De qué? ¿De forma de qué? De padre a hijos. Por eso decimos, como el mismo título de hoy, la predicación de hoy, que hay miles, quizás haya hasta millones de religiones. Pero evangelio hay uno solo, ¿verdad? Uno, es este, ¿verdad? ¿Cuántas religiones conoce usted que existen en el mundo? Pues puede variar. Algunos expertos dicen que hasta millones, porque dicen que en cada cabeza hay un mundo, ¿verdad? Y hay una religión diferente. Y en cierta manera puede ser acertado eso, ¿no? Esa apreciación. El cristianismo es una religión también, en lo básico. Porque está estructurada como la definición de religión en el diccionario de la Real Academia Española lo dice. Se lo voy a leer rápidamente. Dice así. En el diccionario de la Real Academia Española dice, religión es un conjunto de creencias o dogmas, doctrina, acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, hacia la divinidad, de normas morales. O sea, las normas morales son las reglas o leyes espirituales que rigen, ¿qué?
nuestro ser interior, nuestra alma y nuestro espíritu. Bueno, normas morales para la conducta individual y social, y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto a este Dios, ¿verdad? Esa es la definición de religión. Así definida la religión, el cristianismo cumple con la definición planteada. Pero el cristianismo no se queda ahí. Va más allá de ser una simple religión. Es una religión donde se participa activamente ¿en qué? En una relación nueva, íntima, personal, con la divinidad que tememos y adoramos. Esa es lo que es el cristianismo. Muchos se quedan en la religión, incluso en el cristianismo, y se vuelven como los fariseos o como los saduceos. ¿Se acuerdan de ellos, verdad? En la época de Jesús, que nomás están tratando de cumplir la ley por sus propias fuerzas. Esa manera, ¿qué dijo el Señor una y otra vez a esas sectas judías? ¿Qué les dijo? Que hasta las prostitutas, los cobradores de impuestos, los publicanos, iban a entrar por delante de ellos al reino de los cielos. O sea, que era casi imposible que entraran si seguían en esa religión, en solo una religión. Repito, el cristianismo es una religión donde se participa activamente. No hay pasivos en el cristianismo, no hay tibios. ¿Qué dice? ¿Qué hace con los tibios? Los vomita. El Señor los vomita. No les gusta a los tibios. No les gusta a los que no se convencen realmente de lo que es el evangelio. De los que tienen un pie aquí y un pie acá. De los que no toman decisiones de acuerdo al evangelio, a la palabra de Dios. Por eso muchas veces los cristianos no sabemos de memoria, decimos de cliché, ¿verdad? Eso de decir que el cristianismo no es una ¿qué? Una religión, sino una ¿qué? Una relación, ¿verdad? Eso lo sabemos de memoria. Y no está mal, ¿verdad? Pero es un dicho que hace hincapié al aspecto de que es la única religión que todos los miembros de esa religión pueden participar activamente teniendo una relación personal e íntima, directa, uno a uno, con el único y todopoderoso Dios vivo. Imagínense. Eso es algo increíble. Cheque todas las otras religiones. Ay, que necesito a Mahoma para esto y que el otro, el profeta, no sé qué. Que Buda dice que todos podemos ser dioses y que tenemos que lograr la autosuperación e iluminar nuestro ser interior. Todas desviaciones, ¿verdad? De lo que dice el Evangelio, la palabra de Dios. Y así me puedo ir con todas las religiones, ¿eh? De una u otra manera, todas requieren ¿qué? Esfuerzo humano. A ver, le pregunto, ¿qué podemos agregarle al esfuerzo divino que hizo Jesucristo en la cruz y en su resurrección, que es el Evangelio que leímos en 1 Corintios 15, que pueda mejorar esa obra? A ver, levante la mano a alguien que diga, no, yo sí puedo mejorarla para adorarlo, ¿verdad? Como una divinidad. Por eso, siempre las religiones del mundo hacen que nosotros podemos alcanzar ser como dioses. Gracias por el Evangelio, nosotros hemos entendido la verdad. Es el cristianismo una religión, pero que lleva a una relación personal e íntima con el único Dios. Eso, ¿sabe por qué es? Por las mismas características de lo que el Evangelio implica. Es posible esta relación uno a uno con el Dios vivo, y no solo es posible en el cristianismo, sino que es la evidencia principal de que yo soy cristiano. Chéquelo. Esto es, que yo tenga una relación personal con el Dios creador de todo el universo, es algo en el cristianismo, es algo común y corriente. ¿Para quiénes? Para todos los que somos cristianos, miembros.
no es como en el mundo, ¿verdad? Es totalmente lo contrario de lo que el mundo dice. Que cuando uno conoce a un personaje muy importante, poderoso, influyente, ¿verdad? Adinerado, uno de los que el mundo les dice VIP, ¿verdad? Se jacta de ello, ¿verdad que se jactan? Ay, mi tío es el presidente municipal. Mi cuñado es el diputado. Y se andan jactando, levantándose el cuello por todo eso. ¿Sabe por qué? Porque no es común, claro, no es común. No es común tener conocidos así de privilegios y poder tener una relación con gente así de poder, de influencia. Es un privilegio de pocos, dicen, ¿no? En el mundo. Bueno, en el cristianismo es totalmente lo contrario. No solo conocer al Dios Todopoderoso es común para todos y es un deber, sino también el tener una relación cercana con Dios, de padre a hijo, dice. En otros pasajes dice de amigos íntimos. Tener esta relación íntima y personal con el más VIP de todo el universo es normal y es un requisito de todo cristiano. Entonces, si tu cristianismo se queda solamente en una religión, como la secta que mencionamos de los fariseos, o la secta de los saduceos, o todas las miles de sectas que ve habidas y por haber aquí en el mundo, pues nada nuevo va a haber. Y tu vida corre peligro de muerte. El cristiano debe de manifestar una relación. Eso es lo que el Evangelio permite y exige. ¿Cómo? Vamos a poner 7 puntos a esta relación con el Dios vivo. Número 1, el cristiano debe de manifestar una relación viva. Número 2, las voy a enumerar y ahora las vamos a analizar punto por punto. Número 1, dijimos viva, una relación viva con Dios. Número 2, una relación personal con Dios. Número 3, una relación íntima con Dios. Número 4, una relación proactiva con Dios. Número 5, una relación continua, constante con Dios. Número 6, debemos tener una relación creciente con Dios. Y número 7, el cristiano debe de tener una relación llena con el Dios vivo. El punto número 1, el cristiano debe de manifestar una relación que dijimos que era viva. Significa que es entre dos seres vivos, sabiendo de que nosotros como cristianos sabemos que Dios no solo existe, sino que Él mismo es la fuente de la vida. Nosotros vivimos, tenemos vida, pensamos, nos movemos, etcétera, ¿verdad? Todo lo que hace un ser vivo, un organismo vivo. ¿Por qué? Porque Él nos prestó de su vida, mis hermanos. Eso significa una relación viva. El Señor Jesús dijo, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Eso está en Lucas 20:38 para el que anota. Dios se relaciona con seres vivos creados por Él, significa. ¿O acaso usted se puede relacionar con un muerto? ¿Verdad que no? Bueno, ahorita en este mundo que cada rato está más oscuro, híjole, se casan con muertos. Yo ya lo vi ahí. Digo, híjole, o sea, ya no sé hasta dónde va a llegar. Yo entiendo de que el mundo va a ser muy oscuro, muy tremendo, como los días de Noé y como los días de Sodoma y Gomorra, o sea, muy pervertido. Pero, híjole, a veces vivir en los últimos tiempos genera mucha aflicción, ¿verdad? Mucha aflicción de ver tanta maldad y tanta violencia y tanta perversión, ¿no? Pero bueno, Dios dice, yo soy un Dios, no soy un Dios de muertos, soy un Dios de vivos. Y con ellos quiero tener una relación personal. En Hechos capítulos 17, versículo 28, si me acompaña, en la Reina Valera actualizada lo voy a leer, síganme en su traducción o aquí en la pantalla. Hechos 17, 28 dice, porque en Él, en Cristo, en Dios, vivimos, nos movemos y somos. Como también han dicho algunos de sus poetas, señalando a los filósofos
griegos, a la filosofía de los hombres, diciendo, porque también somos linaje de Él. ¿Qué significa que somos linaje de Él, de Dios? Que somos descendencia. O sea que, fíjense, hasta los filósofos griegos, Dios dice la palabra que les dio a todos los seres humanos, que lo conozcan o no, nos dio eternidad en el corazón, dice en Eclesiastés, ¿verdad? O sea, ellos mismos sabían de que hay un Dios, porque no puede ser que todo esto se crea de la nada. Y ese Dios se interesa en nosotros. Eso es lo que sabían. Y decía, porque linaje suyo somos. O sea, linaje significa descendencia, que significa lo que dice la palabra en Génesis 1 y 2, que somos hechos a su imagen y semejanza. Fíjense cómo ellos, no sabiendo de Dios, entendían las cosas de Dios. Número 2, la relación del cristiano con Dios es personal. Dijimos el punto número 1 es viva. El punto 2 es personal. Una relación directa con Dios, sin intermediarios, a través de Dios mismo, el Espíritu Santo que mora en todo cristiano. Al enviarnos al Espíritu Santo, cuando usted se arrepintió, creyó en el mensaje del Evangelio y se compungió de corazón y se arrepintió de sus pecados y entregó su vida a Cristo, ahí Dios promete el don, el regalo del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que la tercera persona de Dios, el Espíritu Santo, baja a morar en mí. Qué increíble, ¿verdad? Qué increíble lo que nos ofrece el Señor. O sea, dentro de la Trinidad, sabemos que Dios es uno y son un solo Dios, pero tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dentro de la Trinidad se habla de intermediarios. Sí, claro, porque Cristo es el intermediario entre ¿qué? Entre Dios, entre el Padre y ¿quiénes? Y las personas y los seres humanos. Él es el sumo sacerdote, dice la palabra, entre los hombres y Dios, el Dios Padre. Y Cristo se personificó, escuche bien, se personificó como un simple hombre, se hizo carne, dice la Reina Valera, para confirmar que toma Él la iniciativa, el Dios creador toma la iniciativa para iniciar esta relación. Él se acercó primero, Él nos extendió primero las manos y lo hizo de una manera ¿qué? Personal. Mandó al arcángel Miguel, mandó al arcángel Gabriel para eso, mandó a un ejército de ángeles o a X o Y. No, Él mismo vino. Y eso pone un punto importante, lo hizo personal. Y cuando decimos yo hago personal algo, puede ser para dos maneras, para lo malo y para lo bueno, ¿no? Me lo tomo como personal, o sea, en el sentido bueno, para hacer bien, para bendecir. O cuando andamos con una pelea, con una persona, entonces, ay, ya me lo tomo personal y vas a ver, y para vengarnos, ¿verdad? Para derramar nuestra ira. Eso es, pero cuando dice que envió al Espíritu Santo, se puede ver bien ahí las buenas intenciones personales de Dios. ¿Por qué? Porque Él dice, voy a morar dentro tuyo, para que nadie diga que no es en manera personal. Nadie diga, no, a los apóstoles, pues claro, los apóstoles son los apóstoles, el pastor es el pastor, no, el ungido de Dios allá y el ungido de Dios acá, el profeta aquí. ¿Y yo qué? Soy un simple cristiano. No. Todos tenemos al mismo espíritu. Todos. Cada uno de los que hemos creído verdaderamente en el Evangelio. Ese es el poder. Querían igualdad de clases, querían igualdad, no discriminación. Pues Dios ya lo planteó, haciéndonos a todos iguales cuando creemos en el Evangelio. Todos somos iguales hijos de Dios. Y dice la palabra que Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene privilegiados. Dios no tiene, cuando vayamos allá, son todos hermanos en Cristo. No hay eso de, ay, no, ay, es el arcángel Gabriel, hoy no. Los ángeles, dice la palabra, están para servirnos ¿a quiénes? A los herederos. ¿Quiénes son los herederos? Los hijos.
Esta es una relación, por eso cuando nos envía el Espíritu Santo a morar en nosotros, a todos los que hemos creído y tener fe en Cristo Jesús, esa relación la transforma en una relación uno a uno. Nadie puede decirle al pastor o al hermano o al otro, al maestro, decirle, oye, usted puede orar por mí. Usted que es más ungido que yo, usted puede hacer esto por mí. Háblele al Señor por mí, ore al Señor por mí. No. Cada uno tenemos acceso directo al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Estamos agradecidos por eso con el Señor. Y cuando alguien toma, mis hermanos, vuelvo, la iniciativa, lo puede hacer de una manera negativa o una manera positiva. Y Dios la hizo cuando nos envió el Espíritu Santo, dijo no, de manera positiva, en el sentido de que yo lo quiero, esta relación personal para tu bien. Las buenas intenciones para nuestra bienaventuranza, para un futuro de bienestar eterno, son claras de parte de Dios, del que tomó la iniciativa en esta relación personal. No lo busquen, en Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado. O sea, su amor por nosotros es eterno. Dios ese amor no se ha quedado en palabras, sino que Él lo ha llevado a la acción cuando vino a esta tierra como hombre. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Ese es el amor de Dios manifestado, hecho acción. Punto 3. Una relación con Dios íntima, viva, personal. Punto 3, íntima. Es una relación que habla de profundidad, que es una amistad cercana y estrecha con Dios. Se trata, cuando habla de íntimo, de un amigo muy querido y de gran confianza, según el diccionario de la Real Academia. No es entonces una relación cualquiera, personal, porque hay muchas relaciones personales. En el trabajo tenemos relaciones con compañeros de trabajo, en la calle con los vecinos, etcétera, etcétera. Pero esta no es cualquier relación personal, sino que dice que es profunda, es íntima. ¿Es una relación personal cualquiera? No, es la relación personal más importante y en donde nosotros tenemos mayor confianza. Al primero que corremos cuando tenemos una dificultad, un problema, ¿a quién es? Al que mayor confianza tenemos. Los niños pequeños es muy obvio. ¿A quién van? A la mamá o al papá, ¿verdad? Nosotros, ¿a quién debemos de ir? A Dios, ¿verdad? Ahí usted se va a dar cuenta si su relación personal es íntima. Cuando usted corra al Señor, cuando tiene problemas. Y todos tenemos problemas, ¿verdad? Lo decíamos antes de comenzar la prédica. Mateo 22:37 en la Reina Valera dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Nos está dando la instrucción, el mandamiento de ¿qué? De ordenar nuestra vida y ser bendecidos. Participar de sus buenas intenciones significa eso. Muchos no somos bendecidos porque hacemos a un lado el consejo de Dios. No corremos al Señor primeramente, a su sabio consejo. No tenemos esa relación íntima. Quizás es personal, claro, oramos todos los días al Señor, venimos a la iglesia, oramos unos por otros, lee la Biblia, pero por ahí no es íntima. Necesita ser íntima. Punto número 4, viva, personal, íntima. Punto 4, proactiva. Esa relación debe ser proactiva, debe de tener una intención mutua de buscarse. Intencional en la búsqueda, mis hermanos. No es casualmente, no lo estaba buscando y casualmente me lo crucé a esa persona. No, es intencionalmente. Voy a ir a tu casa a visitarte, a hablar contigo. Es intencional. Eso significa proactivo. Ambas partes
en una relación uno a uno, se deben de buscar activa y fervientemente, significa. Es como en el matrimonio. Los dos se aman activamente. Se buscan activamente. Toda la Biblia nos habla de cómo el Señor nos busca y nos anhela fervientemente. Los que hemos leído la Biblia tenemos ese conocimiento, porque en la Biblia lo menciona desde el principio. Desde el principio, Adán y Eva, cuando pecaron, cuando ellos se rebelaron ante Dios, ¿qué hizo Dios? Malditos, ahora van a ver. No, Él los buscó y los llamó por su nombre en el jardín del Edén para ver si ellos se arrepentían. Pero ellos pusieron, ¿qué? Puras excusas. Y como no recibieron por la excusa, no es perdonado, ¿verdad? ¿Con qué es perdonado nuestros pecados? Con confesarlos y arrepentirnos, ¿verdad que sí? Pero como ellos no los confesaron y no se arrepintieron, sino más sin embargo pusieron puras excusas y le pasaron la culpa al otro, Dios los tuvo que expulsar. Les dio la oportunidad. El Señor Jesús mismo afirmó que el Hijo del Hombre vino para buscar y para salvar a los que se habían perdido. Lucas 19:10. Eso está ahí para que el que anota. Lo dijo en referencia a un publicano, a un jefe de publicanos, traidor de su propia patria, embustero, avaro, corrupto, explotador de la gente pobre, que se había hecho rico a costa de la corrupción que él practicaba. Su nombre es Zaqueo. Pues le hace a su nombre, ¿verdad? Saqueos, ¿no? Le saqueó a su pueblo, ¿verdad? Al más corrupto y desviado hombre, Dios lo buscó por su nombre proactivamente, llamándolo así: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo esté en tu casa. Qué increíble. Ese es el corazón de Dios. Cuando nosotros aún éramos enemigos, rebeldes, pecadores de Dios, Él nos buscaba activamente y esperaba el arrepentimiento de corazón. Zaqueo, gracias a Dios, no hizo como Adán y Eva, ¿verdad? Es que los romanos, si no, me van a matar. Es que tengo un maestro que me enseñó a corromper todo y agarrar dinero de por aquí y por allá. No, me tengo que cubrir, tengo mucha familia. Pudo haber dicho. No, ¿qué dijo? Si a uno he defraudado, 4 veces le pagaré. No, hombre, ¿sabe cuánta gente se habrá puesto en fila? Casi todo el pueblo. Le aseguro, Le aseguro que él no quedó rico después de eso, También contigo, mi amado hermano y amada hermana, es la búsqueda proactiva del Señor. ¿Te ha encontrado? ¿Lo has recibido en tu casa, en tu corazón? Es una pregunta importante, mis hermanos. No dejen pasar la oportunidad de recibir a Dios en su corazón. Quizás hoy sea la última. Nadie sabe el futuro. Jeremías 29:13, en la Reina Valera actualizada, Jeremías 29:13 dice: me buscarán y me hallarán. Promesa de Dios. Me buscarán y me hallarán. Porque me buscarán, ¿con qué? Con todo su corazón. Me dejaré hallar de ustedes, dice el Señor, y los restauraré de su cautividad, de la cautividad al pecado. Él nos ha liberado. Punto 5, en una relación con Dios, viva, personal, íntima y proactiva. Él la ha llevado a decir que también debe ser continua. Una relación constante. No, si me va bien en las finanzas, en la economía estoy bien, tengo trabajo, en mi negocio anda bien, soy próspero, mi familia está bien, se portan bien mis hijos, tengo salud, toda mi familia tiene salud, la gente me quiere. Ay, Señor, me gozo en ti. Y cuando me va mal, me estoy enfermo. Señor, ¿por qué? Ya me amargué. Mejores son los otros dioses. No, todo el tiempo, sin importar las circunstancias. Si no, después vaya al libro de Job y léase los 42 capítulos. Todo el tiempo debo de andar buscando al Señor.
Siempre debo de darle la prioridad a esta relación profunda, íntima con el Dios vivo. Primera de Crónicas 16:11, en la Reina Valera actualizada dice, Primera de Crónicas 16:11 dice, busquen al Señor y su poder, busquen continuamente su rostro. ¿Cómo? Continuamente búsquenlo. Punto 6. Nuestra relación con el Señor debe ser creciente también. Una relación sólida que se va afianzando es una relación que va creciendo. ¿Sí me entienden? Que va madurando. Cuanto más conocemos y buscamos de Dios, nuestra relación va madurando, significa. Primera de Pedro 2:1. Lo voy a leer ahora en la traducción viviente para que se entienda un poco mejor este pasaje. Primera de Pedro 2:1 dice así: por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. El mismo apóstol Pedro, en su segunda carta, en los últimos 2 versículos de esa segunda carta, dice así, segunda de Pedro 3:17 y 18. Segunda de Pedro 3:17, voy a continuar en la traducción viviente, dice así: queridos amigos, ustedes ya saben estas cosas, así que manténganse en guardia. Entonces no serán arrastrados por los errores de esa gente perversa y no perderán la base firme que tienen. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria ahora y para siempre. Amén. Si checan la relación con Dios, puede crecer sí y solo si no seamos arrastrados por los errores de la gente perversa, dice aquí el pasaje. Significa que falsos maestros andan enseñando ¿qué cosas? Otras cosas, otro evangelio. Si ustedes siguen ese otro evangelio, ahí no hay salvación. Ahí hay destrucción, dice la palabra. La leche aquí que representa el alimento espiritual que nos da fortaleza y nos hace crecer en esta relación con Dios, debe ser pura, dice aquí la palabra, pura, sin contaminantes. Y luego, claro, en otro pasaje dice que debe ser sólida, que ya no nos conformemos con la leche porque ya vamos creciendo y madurando y vamos comiendo alimento sólido. Esto habla del crecimiento, esto habla de la madurez espiritual, de una relación más estrecha e íntima y de confianza con el Dios vivo. La segunda carta nos vuelve a advertir que este crecimiento en la relación con Dios solo puede darse si no nos desviamos en el verdadero significado de las doctrinas enseñadas. Aquí, por ejemplo, dice del apóstol Pablo, pero estamos hablando de todos los santos inspirados por Dios. O sea, todo lo que está en el canon, en la Biblia. Segunda de Pedro 3:16, seguimos en la traducción viviente. Segunda de Pedro 3:16. El mismo apóstol Pablo dice, al tratar estos temas en todas sus cartas, o sea, Pablo, algunos de sus comentarios son difíciles de entender, ¿verdad que sí? Las cartas paulinas a veces son difíciles de entender, como el libro de Romanos, ¿verdad? No es tan fácil. Y los que son ignorantes, dice Pedro, inestables, o sea, inestable significa muy volátiles, muy inconstantes, han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente. Escuche bien, estábamos hablando de que no es que dijeron no lean la Biblia, léanla, pero ¿cómo la interpretan? De manera diferente al evangelio, de manera diferente a la exegesis de Dios, a cómo Dios lo interpreta.
hacen que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la Escritura, dice. Y miren cómo dice aquí, esto resultará ¿en qué? En su propia destrucción. Si usted le cree a esos falsos maestros otro evangelio, por ejemplo, el que está ahora muy de moda, el de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad dice, no, pues al fin y al cabo leemos la Biblia y ahí son todos, me dicen hermano, hermana y me sonríen. Nomás que me piden muy insistentemente que ofrende, ¿verdad? Pero bueno, está bien. Porque el Señor me va a bendecir más, seguramente. Y andan en otro evangelio. Dicen que esos no crecen. Y resultará en su propia destrucción. O sea, es una advertencia tremenda, mis hermanos. Porque el que es idólatra, porque la avaricia habla de idolatría, ¿no? En la Biblia dice, el que es avaro, ama el dinero, es idólatra, dice. Y el que es idólatra, pues no entrará en el reino de Dios. Por eso dice, eso va a resultar en la propia destrucción de esas personas que siguen otros evangelios. Hay una consecuencia de andar adulterando la doctrina, el pensamiento de Dios. Esa es la destrucción de las vidas de las personas que siguen esas mentiras, esos engaños, esos otros evangelios. Por eso, diagnosticarse bien es de sabios. Si no hay crecimiento en mi relación con Dios, este punto 6 que estamos hablando, entonces significa que mi relación está de alguna manera estancada. ¿Qué pasa cuando se estanca una relación? Se va enfriando poco a poco. Va perdiendo interés esa relación. Y la convicción y la confianza que había con la otra persona, pues se va poco a poco mermando, desapareciendo. Ahí no queremos estar, mis hermanos. Ahí no queremos estar. La fe es algo que hay que cuidar, dice la palabra. La fe en Dios. Punto último 7. Nuestra relación con Dios debe ser llena. Una relación llena se habla de una relación completa en Cristo, con Dios. Esa es la meta. No es que siempre andemos llenos del Espíritu Santo, llenos de Dios en todo lo que hacemos. No, no, no. Somos muy imperfectos. La Biblia misma nos dice que estamos en esta carne y el mal mora en mí, dice Pablo en Romanos 7. Pero, volvemos, con esta llenura vamos destruyendo muchas cosas que están en nuestras vidas que no nos convienen. El pecado que mora en mí, por ejemplo. Cuando los puntos anteriores se van cumpliendo, se van palomeando poco a poco, se logra vivir en esta llenura, este punto 7, la llenura. Es una plenitud de sentirse realizados, de que no nos falta nada más para ya estar completos en todos. El cristiano no anda, ay, no sé, estoy buscando mi identidad en este mundo. El cristiano no anda así, a menos que ande en otro evangelio, ¿verdad? El cristiano es cristiano porque encontró su identidad en Cristo y quiere parecerse a Cristo. Y va camino a la plenitud ¿de qué? Del varón perfecto que es Cristo. Tenemos al Todopoderoso a nuestro favor. Tenemos el poder del Evangelio viviendo en nosotros. Y disfrutamos de su presencia de manera constante en nuestras vidas. Podemos perder momentáneamente esa llenura, pero la debemos de recuperar, significa. Salmos 16, es un salmo que conocemos bien, que está en muchas alabanzas, pero lo voy a decir en la traducción del lenguaje actual. Miren cómo, versículo 5, Salmos 16, 5, en la traducción del lenguaje actual o lenguaje sencillo. Dice así el versículo 5, tú eres mi Dios, dice el salmista David. Eres todo lo que tengo. Tú llenas mi vida y me das seguridad. Gracias a ti la herencia que me tocó es una tierra muy bella. Yo te bendigo por los consejos que me das. Tus enseñanzas me guían en las noches más oscuras. Yo siempre te tengo presente. Si tú estás a mi lado, nada me hará caer. Por eso estoy muy contento. Por eso me siento feliz. Por eso vivo confiado. Tú no me dejarás morir ni me abandonarás en el sepulcro.
pues soy tu fiel servidor. Tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. En tu presencia soy muy feliz. A tu lado soy siempre dichoso. Bienaventurado significa. En la Reina Valera es: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo. Delicias a tu diestras para siempre. Qué hermoso, ¿verdad? Son los salmos de David. Y esto, yo cuando leemos en las versiones que nuestros hermanos traductores lo hacen a veces más sencillo, nos da otra dimensión, ¿verdad? De entender sencillamente lo que el salmista quería decir. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Lo voy a leer en la traducción viviente. Dice así: Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo. Fíjese bien. El Padre ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, el Hijo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio ¿de quién? De la iglesia. A ver, ¿quién es parte de la iglesia? Amén. Todos los cristianos somos parte de la iglesia. 23. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Repasemos. El cristiano debe de manifestar una relación en su vida diaria. ¿Con quién? Con Dios. Viva, número 1. Número 2, personal. Número 3, íntima. Número 4, proactiva. Número 5, continua, constante. Número 6, creciente, madurando. Número 7, llena de toda la plenitud de la gracia de Cristo. La llenura del Espíritu Santo que nos llena de su amor y de su paz y gozo. Eso es lo que nosotros logramos como cristianos, a pesar de cualquier circunstancia. En la misma carta a los Éfesos, el apóstol Pablo resume este pasaje, estos 7 puntos de la relación de todo cristiano con Dios mencionados, los resumen y lo habla como es el apóstol Pablo, de manera exquisita, ¿verdad? Efesios 3. Versículo 14, lo voy a leer en la Reina Valera actualizada. Efesios 3:14, dice así: por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, a fin de que, conforme a las riquezas de su gloria, les conceda ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, para que Cristo habite en sus corazones por medio de la fe, de modo que, siendo arraigados y fundamentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender, junto con todos los santos, ¿vieron? Todos los santos, todos los que hemos creído, todos los de la fe, la familia de la fe, ¿cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento, para que así sean llenos de toda la plenitud de Dios? Y aquel que es, en el versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, de todas las edades, para siempre. Amén y amén. Esto es el cristianismo, mis hermanos. Qué hermoso es el cristianismo, ¿verdad? No es cualquier cosa, ¿verdad? Pero no lo tratemos al evangelio como si fuese una religión más en miles que hay aquí en el mundo. No debemos de hacer eso, mis hermanos. ¿Se dan cuenta qué es lo que implica el evangelio? Entrar no a una religión solamente, porque sí entramos a un conjunto de reglas, mandamientos, doctrinas, ¿verdad? Un conjunto de reglas morales que seguimos, pero no seguimos esas reglas en nuestras fuerzas, las seguimos en base a nuestra relación de amor personal, íntima, constante, llena del Espíritu Santo. Esa es la manera de seguir esta relación y cumplir esta religión. ¿El cristianismo es una religión? Sí, pero no se queda ahí. Este conjunto de doctrinas, de sistemas de idea acerca del Dios
que la gente dice, no, hay un Dios, hay otros dioses aquí. No, este conjunto de dogmas, de doctrinas y sistemas de ideas acerca de Dios, que nos da instrucciones de cómo vivir conforme a los requisitos divinos, leyes morales, ritos, tradiciones, etcétera. Todo eso debe ser llevado a una relación con la persona divina de Dios, significa. La cual es posible cuando se recibe en el corazón el evangelio de Jesucristo de una manera correcta. ¿Qué significa? Sin desviarnos de la verdad. Como nos advertía el apóstol Pedro, la relación con Dios viva, personal, íntima, proactiva, continua, creciente y llena no puede darse si nos desviamos de la verdad del evangelio, siguiendo otro evangelio. No puede darse así jamás. Es el verdadero evangelio el que hace que una religión pueda llevarse a una relación viva y personal, íntima, etcétera, etcétera. Solamente es el evangelio de Jesucristo el que tiene ese poder de abrirnos las puertas para que una religión pase al siguiente nivel, a una relación con el Dios vivo. Solamente en el evangelio es que usted se nutre de esta relación con el ser divino. Solamente en el evangelio es el que usted se afirma y se solidifica en esta relación, haciéndola crecer, madurando, como cuando uno cuida de una planta, ¿verdad? Solamente es el evangelio el que nos lleva a la plenitud del conocimiento y del gozo y la paz, o sea, el disfrutar del único Dios vivo. Delicias a tu diestra para siempre, dice David. Pero como nos advirtió una vez más el apóstol Pablo en el pasaje que leímos al principio, 1 Corintios 15, 1 y 2, ¿qué dice ahí? Y con esto terminamos. ¿Qué dice ahí bien claro? Vamos a leerlo de vuelta, versículo 1 y 2. 1 Corintios 15, 1 dice, además, hermanos, les declaro el evangelio que les prediqué y que recibieron, en el cual también están firmes. Chequen, estamos firmes en el evangelio, el cristiano, por el cual también son salvos. Tenemos vida eterna, somos hijos de Dios. Si lo retienen, chequenlo bien. ¿Qué dice? Si lo retienen como yo les he predicado. De otro modo, creyeron en vano. Ay, hermano, ¿cómo que lo retienen? ¿Tenemos que agregarle obras? ¿Esforzarnos? Sí, esforzarnos. ¿Esforzarnos en qué? En nuestra relación con Dios. ¿Ya lo entienden ahora? No en obras de justicia. La justicia hemos recibido, la justicia de Dios por gracia, por la obra completa en la cruz y la resurrección de Cristo. Ese es el evangelio. Pero acá dice, si lo retenemos, ¿en dónde? En nuestro corazón. Si cada vez que nos desviamos nos arrepentimos, Señor, no quiero este pecado, mi carne la anhela, pero yo sé que eso te duele, eso es una rebelión contra ti. Y yo no quiero estar lejos de ti. Yo amo estar cerca de ti. Yo disfruto de tu presencia. Eso es si retenemos el evangelio, mis hermanos. No es esforzarnos a cumplir ritos, religiones y tradiciones. No. No es pegarme un nopal y ir de rodillas, que todas mis rodillas se rompan y mi espalda sea lacerada y llegar hasta Talpa. No. Todo eso es en vano. Dios, a ver, ¿qué padre le gustaría que su hijo vaya de rodillas a un lugar para ganarse su aprobación? A ver, dígame, a ver, padres. Uno quiso levantar. No, se cree. No es así. Ningún padre en su sano juicio va a desear eso. Al contrario, lo va a llevar a inducir a que se arrepienta. ¿Qué significa arrepentismo? Que cambie el curso de su vida. Estaba yendo para destrucción y ahora él mismo tomó conciencia, se compungió de corazón y dice, híjole, la regué, Padre, perdóname. Ahora quiero ir para acá. Eso es lo que todo padre decía. Y si nosotros que somos padres malos deseamos eso de nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? ¿Cuánto más que Él es bueno en esencia? En la traducción del lenguaje actual dice en este versículo 2 de 1 Corintios 15, versículo 2 dice, traducción en lenguaje sencillo, dice, si continúan confiando firmemente
en esa buena noticia, en el evangelio, serán salvos. ¿Qué tenemos que hacer? Tener fe, confiar en esta relación que nos va a llevar a buen puerto. A pesar de que ahora estoy viviendo cosas tremendas quizás. Pero si no, dice aquí la palabra en esta versión, pero si no, de nada les servirá haberla aceptado. Nomás decir, lo acepté en algún día en el pasado, hice la oración de confesión, me arrodillé, lloré y ya, con eso se terminó el evangelio. No, ahí empezó. Porque ¿qué dijimos? Que el evangelio nos lleva que a una religión en principio, pero eso se va, trasciende ¿a qué? A una relación. Y las relaciones son activas, continuas, van en crecimiento y todo lo que vimos hasta hoy. Todo lo que vimos hoy, ¿verdad? Los 7 puntos. Aún, fíjese, con eso termino en serio. Aún entre los cristianos de hoy, todos dicen ahí se ríen, ¿verdad? Pero sí es verdad. Aún entre los cristianos, fíjese, y esto es algo que nosotros debemos de entender y es importante porque usted ahora tiene ese conocimiento extra que quizás lo tenía o lo afianzó o no lo tenía y ahora lo tiene. Pero muchos cristianos ahora no tienen están ignorantes de este conocimiento tan básico, pero que vimos que depende la salvación de esa. Porque otro evangelio lleva al reino de Dios, a la casa del Padre. No lo llevas. Usted ya lo sabe. Por eso, usted es un evangelista aún dentro de la iglesia del cuerpo de Cristo. Debe de predicar la palabra en tiempo y en destiempo, de noche y de día, a los hermanos en Cristo que no entienden o que están siguiendo, se dejaron engañar como los Gálatas por otro evangelio. En Gálatas 1:7, no lo busque, dicen, quieren tergiversar, dice. ¿Tergiversar qué? El evangelio de Cristo. Así obra el diablo. Así obra en nuestros malos corazones. Nos desvía ¿de qué? Del evangelio de Cristo. ¿Para qué? Pervirtiendo el evangelio, nos apartan del camino de la verdad y a las moradas celestiales junto al Padre. ¿Acaso hay una advertencia más severa que las palabras que puso el apóstol Pablo a los Gálatas en Gálatas 1:9? No lo busque, dice así: si alguien les anda predicando un evangelio distinto, diferente, del que recibieron, que caiga bajo maldición, dice la palabra. Wow. O sea, lo pone a este extremo el Señor, para que no andemos predicando otro evangelio nosotros siquiera, y entremos en el orden. Porque cuando hablamos de otro evangelio, le robamos la gloria a Dios y la esperanza a los pecadores, mis hermanos. Otro evangelio es decir, un poco de esta ley, un poco de acá, un poco del pensamiento de Dios y un poco del pensamiento de los hombres. Hermenéuticamente, exegesis y eisegesis, lo mezclamos, a ver qué hacemos, una ensalada, y hay lo que surge. Predicamos a otro Jesús. Miren, les voy a dar los errores comunes, 3 son. Predicar a otro Jesús, es el error más común, ¿verdad? De otro evangelio. Otro que no es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como confesó Pedro, ¿se acuerdan? Ese, pues no es Dios. Juan 1:1 que dice, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios. Fíjense, la Trinidad, era con Dios la palabra y la palabra era Dios. En el versículo 14 dice, ahí en Juan 1, y la palabra se hizo carne, hombre, y habitó entre nosotros. Y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es la palabra? ¿Quién es Dios? Jesucristo. Ahí está claro. Claro, muchos, los tengo que mencionar. Algunos salieron de ahí, ¿verdad? De los testigos de Jehová o los mormones. Ellos han cambiado la Biblia ahí en estos puntos. Pero si usted va al original, porque acuérdese que la nuestra es una traducción al español. Si vamos al original, si usted tiene un Strong o lo que sea para ver cómo fue escrito en el original, ahí va a ver bien claro que aquí está bien traducido. Y el de ellos, un Dios y así, pues está mal traducido. Un Dios con D chica.
Otra de las características de otro evangelio es que dicen que no murió, que era un fantasma, que no sufrió o que murió otro en su lugar. ¿Escucharon ese tipo de otros evangelios? Cuidado, esos no llevan al Padre. El apóstol Pablo refuta justamente estas cosas. En 1 Corintios 15:3, ahí donde leímos, lo acabamos de leer, dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Punto. A ver, ¿qué puede ir contra esto? Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. El tercero de los errores más comunes de otro evangelio es que dicen que no resucitó. Murió, pero no resucitó entre los muertos. A ver, si no resucitó de los muertos, entonces la muerte lo venció a Cristo, ¿sí me entienden? Entonces, todo el capítulo de 1 Corintios 15, ¿sabe qué? Pablo le escribió justamente para refutar a estos que andaban predicando otro evangelio. 1 Corintios 15:12, en la traducción viviente, dice así. 1 Corintios 15:12. Pero dígame lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. El evangelio es inútil. Y la fe de ustedes, que es creer en ese evangelio, también es inútil. ¿Se imaginan? Versículo 17 dice, y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Qué feo, ¿verdad? Sería esto. Qué horrible sería esto. Que llegue un día y recibamos el castigo de nuestras maldades, de nuestros pecados. Versículo 18, en ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. ¿Se imagina? Yo a veces digo, ¿qué cosa podemos agregar a la obra de Cristo? ¿Qué cosa podemos agregar? Nada. El evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, punto. No hay más que podemos agregar, punto, que cree. Porque el evangelio, la justicia de Dios se revela, ¿por qué? Por la fe y punto. Y para fe, como está escrito, más el justo, ¿por qué vivirá? Por la fe, por confiar en esta relación íntima y personal con Dios. Efesios 2:9 dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Imagínense, yo hice muchas más obras que ti. Por eso yo voy a merecer unas cosas mayores allá, o yo estoy seguro, más seguro que ti de salvarme. ¿Se imagina? Estaríamos viviendo toda esta vida temporal. Esta breve vida la estaríamos viviendo con el corazón en la mano. ¿Seré salvo o no? ¿Seré salvo o no? ¿Se imagina vivir así? ¿Qué gozo hay ahí? No hay gozo, no hay paz de mente y de corazón. Bueno, estas son algunas de las principales desviaciones del evangelio, ejemplos de otros evangelios que no salvan. Acuérdense bien de eso. Y no importa cuán grandioso es la persona que dice que así, que asado. Ni aún un ángel, un gran profeta anunciar eso, si anuncia otro evangelio, sea anatema, dice la palabra, sea maldito. Terminamos con esta conclusión. No hay nada más importante que debemos conocer y tener en claro en nuestra mente que el evangelio de Jesucristo, el único que tiene poder verdadero de Dios para salvar. El Nuevo Testamento insiste que somos salvos por creer el evangelio. Si usted cree en el evangelio, será liberado del castigo y del poder del pecado aquí ahora, y cuando en esta vida breve termine, terrenal, usted irá a la casa del Padre, porque es su Padre. Así de sencillo. Los hijos, a ver, los hijos que todavía viven en las casas de sus padres, ¿por qué van a la casa de su papá? No llegan ahí, ay, perdón, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Verdad? Es obvio que llegan ahí, no le piden permiso a sus padres. Llegan como Juan por su casa, ¿verdad? Porque es su casa, porque es la casa de ahí, es la casa de su Padre. El dueño de las mansiones celestiales es nuestro Padre celestial, el Dios todopoderoso.
Pero si no cree en el Evangelio, usted está perdido en tinieblas. Su destino, ¿dónde será? ¿Cuál es el Evangelio de la gracia de Dios que cree? Chéquelo bien. ¿Le ha aparecido el Señor? ¿Se ha manifestado a su vida? ¿Le ha transformado? ¿Ha comenzado esta relación personal íntima con el Señor? Póngase de pie. Vamos a meditar sobre estas cosas mientras oramos al Señor por estas. Señor, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra nos lleva a Cristo, tu unigénito Hijo, nuestro amado Señor Jesús. Por Él, Señor, somos salvos a través del Evangelio, las obras que Él hizo hace 2000 años, cuando Él vino a morir en esa cruz, horrenda cruz. Pero tú lo resucitaste de entre los muertos, aprobando ese sacrificio, aprobando el sacrificio del Cordero de Dios y haciéndonos justos a todos aquellos que escuchamos este mensaje de salvación, el Evangelio, y ponemos ahora nuestra confianza en esta relación de un ser divino, tú, Señor, y seres imperfectos, pecadores como nosotros. Gracias por hacernos partícipes de esta relación, Señor. En este momento sabemos que quizás haya gente aquí presente que no está en esta relación. Señor, te suplicamos, Señor, que hoy les hables a su corazón y ellos abran las puertas de su corazón y tú entres y cenes con ellos. Una cena espiritual exquisita que los lleve a tu casa celestial, y que en el transcurso, en esta vida, puedan vivir llenos de gozo y llenos de paz, sabiendo que tienen un Padre poderoso, el Dios único y verdadero, el Dios de los ejércitos. Yahvé, Jehová es su nombre. Gracias, Señor mi Dios, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo.